Los titulares son presentados por Banco Cuscatlán. Tus sueños los cumplimos juntos. Un bombardeo en un hospital en Gaza deja cientos de muertos y Joe Biden suspende viaje previsto a Jordania. Fallece a los 72 años de edad el obispo de Comayagua, Roberto Camilleri, y presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras de la Iglesia Católica. Pescadores hondureños son exhibidos como trofeos por naval nicaragüense, mientras los legisladores descansan y evaden aprobar tratado marítimo suscrito hace 2 años. Canciller Reina anuncia reunión con funcionarios de España para reorientar 72 millones de euros a otras áreas de la salud luego que el reino español rechazara redireccionar fondos destinados a construcción de 3 hospitales. El Congreso más gastón y el menos productivo, así define informe de ASJ la gestión legislativa de Luis Redondo al destinar fondos en viáticos, subsidios y salarios. Partidos de oposición fijan autoconvocatoria para forzar a la directiva del Congreso a despertar de las vacaciones prolongadas. Sectores productivos de diversos rubros se reúnen y piden al gobierno bajar su blindaje y escucharlos porque están pasando malos tiempos de cosecha. Los titulares fueron presentados por Banco Cuscatlán. Tus sueños los cumplimos juntos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 17 de octubre. Bueno, actualizamos la información del presidente de los Estados Unidos que ha arribado hace algunos minutos a Tel Aviv, pero se ha suspendido el encuentro que tenía con varios líderes de esa región en Jordania este miércoles a raíz de esa bomba que cayó en un hospital bautista de Gaza, dejando al menos 500 muertes, y este debate donde Hamás e Israel se acusan de quién es el causante de esta tragedia. Y así está el mundo está dividido con este conflicto que se ha presentado en el Medio Oriente después de la invasión de Hamás a territorio israelí, matando a casi 1 millar de personas, y la respuesta que se está generando por parte de Israel. Hoy hemos visto en diversos platos del mundo, televisoras del mundo occidental, de Europa, de América, debates entre periodistas, entre los que llaman a Hamás una organización terrorista y otros que no la llaman terrorista, entre quienes defienden el legítimo derecho de Israel de defenderse y los que acusan a Israel de ser el causante histórico de esta tragedia. Así está el mundo dividido con este conflicto. Nosotros no somos la excepción. En Honduras no somos la excepción. El asesor presidencial Manuel Zelaya aseguró el fin de semana que quien no condena la masacre de miles y miles de palestinos e inocentes niños en Gaza no es un ser humano, es un criminal más que se escuda en la indiferencia que también constituye un crimen. Una versión que contrasta con la posición moderada que asumió el gobierno a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que exhortó a las fuerzas de seguridad de Israel y grupos armados palestinos, partes en el conflicto, a respetar el derecho internacional y buscar la paz. Bueno, así ha dicho Manuel Zelaya, el expresidente hondureño, que quienes no condenen estas muertes de palestinos e inocentes niños en Gaza se convierten en criminales. Se convierte la persona que no lo haga, que no condene estos crímenes, en un criminal más. El mensaje del expresidente Zelaya tiende a generar confusión sobre la política exterior del país. Cuando Zelaya se expresa o escribe mensajes como el anterior, nos preguntamos si lo hace a título personal o a nombre del gobierno de Honduras. ¿Tomó partido el gobierno hondureño por la causa palestina? ¿Cree usted, televidente, que llegó el momento que la gobernante y el canciller tomen
la decisión de hacer con Mel lo que ya hicieron con el designado presidencial Salvador Narrala, de prohibirle hablar sobre ciertos temas, arguyendo que comprometen al Estado, porque no reflejan la opinión del gobierno. Urge una decisión para que el mundo no se confunda con nuestra política exterior, porque mientras Mel afirma que quien no condene la muerte de palestinos es un criminal más, el canciller Eduardo Enrique Reina predica otros argumentos en París. Bueno, no, Honduras es un país que condena todas las formas de terrorismo que puedan existir, todas las formas de violencia. Nuestras condolencias sinceras y solidaridad con Francia. Sufrieron hace unos 3 días el asesinato de un ciudadano francés, víctima de esta violencia, como digo, sin razón, ligada al fanatismo y al terrorismo. Eso lo condenamos y buscamos, como les digo, un mundo que genere más posibilidades de diálogo y paz y que se respete, digamos, en todas estas conflictividades a la población civil, que al final es la afectada. Es decir, el canciller lo dijo hoy en París, lo dijo el lunes en Frente a Frente. La postura de Honduras es que las partes negocien, porque es lamentable los casos que suceden en uno y otros bandos. Lamentó lo que pasó el fin de semana con la incursión de miembros de Hamas a territorio israelí, donde hubo como 1 millar de israelíes muertos, y las reacciones posteriores de Israel sobre Gaza. Esa ha sido la posición de la Cancillería hondureña, del gobierno hondureño. Pero como ustedes pueden ver, hay posiciones más extremas, partidarias de la causa palestina, como la del expresidente Zelaya, que a su vez es asesor presidencial y esposo de la presidenta. Y es aquí donde el mundo se puede confundir. Cuando habla Mel, habla el gobierno de Honduras o habla una persona que no tiene que ver nada con el gobierno de Honduras. Lo que pasa es que Mel es asesor y esposo de la presidenta. Y esto provoca la confusión. Si la postura válida es la que maneja el canciller Reina o la que expresa Manuel Zelaya Rosales. En todo caso, nos quedamos con el canciller, que es la persona que ejecuta esa política exterior emanada de la presidenta. Esa es toda la confusión, pero no crea usted que esto solo se produce en Honduras. El mundo está dividido con este conflicto, está dividido entre la causa palestina unos, entre la causa israelí otros, quienes defienden lo que hace Israel, quienes reprochan lo que está haciendo Israel después de que estos sufrieron el primer ataque hace aproximadamente 11 días hoy. Cristina. En otra información, a la edad de 72 años y producto de un infarto, falleció esta mañana en la ciudad de Comayagua el presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras de la Iglesia Católica, el obispo de Comayagua, Roberto Camilleri, cuya designación le fue dada por el Papa Juan Pablo II desde 1974, tiempo desde el cual pastoreó la feligresía comayagüense. La repentina muerte del Monseñor Roberto Camilleri, presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, es una pérdida irreparable para la feligresía católica hondureña y particularmente para el pueblo de Comayagua, lugar donde pasó sus últimos años de vida desempeñándose como obispo de la ciudad colonial de Honduras. Ingresaron a su habitación porque él dejaba la llave ahí por fuera y lo encontraron inconsciente, pero en un momento como que abrió los ojos, ¿verdad? Y lo trajeron aquí a este centro médico y aquí ya no, a los minutos ya no había más que hacer. Fue baluarte muy importante en diferentes eventos relacionados con la religión y particularmente con la imagen de ciudad como ciudad religiosa del país. En las épocas de Semana Santa él siempre estaba pendiente. Nacido en Malta en 1951, el Monseñor Camilleri fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1975 por el Papa Pablo VI en Roma. Se trasladó a Honduras en la década de los 80 y en el 2001 fue nombrado obispo auxiliar de Tegucigalpa, siendo ordenado obispo en agosto de ese mismo año. El vacío que deja es inmenso, asegura el padre Carlomagno Núñez, quien personalmente sufre la partida de uno de sus más preciados amigos. Yo desde que era seminarista tengo recuerdos de Monseñor Roberto, después como obispo auxiliar, él mismo participó hasta de mi ordenación
fuimos muy cercanos, buenos amigos y tenía ese don de la amistad. Y es que para Carlomagno Núñez, Roberto Camilleri era un buen pastor con olor a oveja, que como buen misionero franciscano dedicó parte de su vida a llevar el mensaje de salvación a los más necesitados del interior del país. Visitó las zonas más pobres de nuestra arquidiócesis, como ser la Montaña de la Flor, visitó localidades y aldeas de los municipios de Reitoca, de Curarén, de Alubarén, de San Miguelito. Monseñor Camilleri fue ese misionero incansable que se dedicó a hacer el bien. El legado que deja el Monseñor Camilleri es muy grande a criterio del párroco de la iglesia San Martín de Porres en la capital, quien lo recuerda como el hombre serio y disciplinado que le confirió el sacramento de la confirmación cuando él solamente tenía 15 años de edad. Era un hombre muy estricto y cuando hicimos el sacramento de la confirmación, él venía fuera del país. El señor cardenal no pudo llegar y él venía viajando, se bajó del avión y ahí nomás tomó el vehículo para llegar a la parroquia Santa Teresa de Jesús e impartirle como a 70, 60 jóvenes el sacramento de la confirmación y eran las 9 de la noche. Serio, un poquito bravo podemos decir, pero muy responsable, muy dedicado como pastor al servicio. El Monseñor Roberto Camilleri actualmente se desempeñaba como presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras y será recordado como uno de los más queridos líderes de la Iglesia Católica en el país por su gran legado, su amor al prójimo y su incansable servicio misionero. Gabriela Lobo, Telenoticias. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Como lo ven ustedes, un frente frío, el primero acompañado de lluvias, ya nos deja deslizamientos, inundaciones y un fuerte oleaje en el Atlántico hondureño. Atentos a esta noticia que brindaremos en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, el titular en la Secretaría de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, aseguró este martes en París que la presidenta Xiomara Castro es la única jefa de Estado junto a su homólogo Emmanuel Macron que disertará este miércoles en la primera reunión de la Coalición Internacional para la Alimentación en los Centros Educativos. Es la única presidenta presente en esta cumbre mundial por la alimentación escolar. Esta cumbre es para lanzar lo que se ha denominado como la Coalición Mundial por la Alimentación Escolar, un esfuerzo de más de 90 países que van a estar presentes junto al presidente Emmanuel Macron. Francia es uno de los países impulsores de esta coalición junto a Finlandia y otras naciones de primer mundo. Según el funcionario, Honduras se vuelve referente internacional al promover la alimentación en los centros educativos, por lo que además plantean incluir una dieta blanda con leche y carne para los infantes hondureños. Luego que España comunicara que no se pueden redireccionar los 70 millones de euros destinados a la construcción de 3 hospitales para orientarlos a la modernización de los hospitales de la capital, como solicitó el gobierno tras rechazar la plata para financiar esos hospitales, este martes el canciller Enrique Reina dijo que se reunirán con funcionarios del gobierno español para ver en qué otras áreas de la salud se pueden utilizar esos fondos a fin de no perder los recursos que siguen estando disponibles. Luego de conocer la negativa del gobierno español para redirigir los 70 millones de euros que en un principio fueron aprobados para la construcción de 3 nuevos hospitales, esta fue la reacción de autoridades en el gobierno. Lo que hace España es aclarar que no pueden ser redireccionados en general, sino que tienen que ser redireccionados dentro del programa que se definió con la Agencia de Cooperación Española para el tema de salud. O sea que es ahí donde tenemos que definir en qué áreas que sí están definidas en el programa de salud puedan ser redirigidos y eso nos pondremos de acuerdo creo que con la Agencia de Cooperación Española en los próximos días, semanas. El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, confirmó que se reunirán con autoridades de España, ya que la Agencia para la Cooperación Internacional para el Desarrollo Español confirmó que siguen disponibles los 70 millones de euros en condición de préstamo, por lo que siempre buscarán invertir esos recursos en el sector salud.
Bueno, podrían ser hospitales. O sea, el tema es cómo se define y tenemos que entrar en esa discusión con España para ver cómo se logra esto. Y pues le digo, como lo importante es la buena noticia de que España permite que estos fondos sean siempre utilizados por el gobierno de Honduras. El secretario privado de la presidencia, Héctor Zelaya, también aseguró que los hospitales de Ocotepeque, Salamá Olancho y Santa Bárbara, que originalmente serían construidos con fondos prestados por España, siempre serán construidos por la administración Castro. Están interesados ellos en que esos fondos sigan destinados para Honduras, ¿verdad? Que ese préstamo siga destinado para Honduras y nosotros volver a hacer una segunda propuesta en donde se puedan invertir. Entonces creo que es algo positivo, ¿verdad?, de que los fondos sigan disponibles. Es algo positivo que también que las finanzas den para poder pagar ese préstamo, ¿verdad?, y que nosotros estemos en la disposición y con la voluntad política de poder encontrar mejores opciones, ¿verdad?, para mejorar el bienestar de todos. Como parte de las actividades desarrolladas este martes 17 de octubre, el Gobierno Nacional también entregó a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la solicitud para redefinir o redesignar como reserva natural de la biosfera en el mundo la cuenca del lago de Yohoa, el río Plátano y el Golfo de Fonseca. Creemos que son zonas que deben ser protegidas a nivel mundial por su importancia ecológica, por su importancia única. En nuestro caso es el único lago que tiene Honduras de características volcánicas, en el caso del lago de Yohoa, y en el caso del Golfo de Fonseca también es una bahía cerrada que tiene gran importancia por sus manglares y las capacidades que tiene para generación de vida marina. La agenda prioritaria del Gobierno de la República de Honduras para este miércoles 18 de octubre incluye la disertación de la presidenta Xiomara Castro en la primera reunión de la Coalición Internacional para la Alimentación, así como también el encuentro bilateral con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Desde París, Francia, para Telenoticias, Carlos Soto. Fundación Terra de la mano con Tiendas Pronto convoca por segundo año consecutivo al premio Terra Te Impulsa Emprende Pronto, que trae fabulosos premios para emprendedores dedicados al rubro de alimentos y bebidas preelaboradas. Y además de ser acreedores a Capital Semilla, estos 5 primeros lugares les brindaremos un espacio en 3 tiendas Pronto de la capital para que puedan vender sus productos por un año entero, a partir de enero 2024. Para participar, todo emprendedor debe registrarse a partir de la fecha en la plataforma www.terrateimpulsa.com, sección concursos, y llenar el formulario. Deberás registrarte en nuestra plataforma y llenar el debido formulario, además de mandarnos un videíto con duración de 1 minuto donde describirán su producto y también podrán mostrarlo. Desde mayo de 2020, Fundación Terra lanzó su plataforma Terra Te Impulsa con 200 emprendedores y ya supera los 3,000 en el país y sigue entregando premios a los que mantienen en operación su emprendimiento. Quiero decirles que cada vez que compren un producto Terra Verde, están apoyando a mujeres, a su educación y a la educación de niños. El premio Terra Te Impulsa Emprende Pronto se enfoca en objetivos como crecimiento empresarial, apoyo a los emprendedores, fomento del espíritu emprendedor y reconocimiento a la formación. El precio del dólar y el euro fue presentado por PAC. Lo más valioso para nosotros es apoyarte a ti y a más de 350,000 pymes en Centroamérica. Las fuertes lluvias y ventiscas que está dejando a su paso por el Caribe el frente frío pronosticado por las autoridades ha generado desde deslizamientos, inundaciones y un fuerte oleaje que ha llevado a cerrar el tráfico marítimo en la zona, además del cierre del aeropuerto a causa del mal tiempo.
El paso del primer frente frío de la temporada en el país está dejando severos daños debido a las fuertes lluvias que han generado inundaciones, alto oleaje en el Mar Caribe y deslizamientos en la parte alta de la ciudad de La Ceiba. Venimos diciendo hace mucho tiempo de que esto pues no es cuestión nada más de alcantarillar, es cuestión de pues cerrar completamente la área de inundación que viene desde la calle principal a esta calle que ahora es la calle 8. Entonces tenemos este problema y le pedimos a las autoridades municipales de que pongan atención a esto. La saturación del suelo ha provocado deslizamientos, lo que tiene a varias familias a punto de perderlo todo. Toda la noche estuvo lloviendo. No me imaginaba, yo andaba trabajando y hasta que me llamó mi esposa me dijo que se me había venido el barranco y donde mi hermano está. Realmente yo venía a ver qué es lo que pasaba, quedé anonadado con lo que pasó, confiando en Dios que primeramente no pase nada más grave. Las emergencias se han disparado y es que son varios los llamados de la población pidiendo ser auxiliados en diversos puntos vulnerables. Tenemos 3 reportes de 3 deslizamientos, valga la redundancia de palabras, en este sector. 2 en las colonias Canelas, que estamos visitando el primero. Un tercer deslizamiento en la parte posterior de un centro educativo en la colonia Suyapa. Como ustedes pueden apreciar en imágenes, pues el deslizamiento en este caso es positivo, es afirmativo. Hasta el momento la ciudad de La Ceiba ha recibido 280 milímetros de agua en 24 horas de lluvia, lo que ha provocado el cierre de las terminales aéreas y marítimas, así como la suspensión de clases. Sin embargo, las lluvias continuarán, por lo que las autoridades recomiendan a la población tomar todas las medidas de precaución. En La Ceiba, Gustavo Bustillo, Telenoticias. En el departamento insular de Honduras también se sienten ya los efectos de este frente frío. Isaac Calix nos informa desde Roatán. Buenas noches, Isaac. Buenas noches, licenciado Renato, Cristina, televidentes de TN5 Matutino. 3 albergues han sido ya habilitados acá en Roatán, uno en el Centro de Educación Básica Robbie Alexander Welcome en Los Fuertes, el Instituto José Santos Guardiola en Coxen Hall y el Centro Educativo Modelo en el sector de Sandy Bay. 3 vehículos de Renato han sido dañados por el paso de este frente frío ocurrido el día de hoy. También 3 comunidades se encuentran inundadas, que es el Suampo, el Ticket y Barrio Nicaragua. También la crecida de estas quebradas, principalmente la que cruza en el centro de Coxen Hall, pues ha causado también inundaciones en algunos negocios cerca de estas comunidades del Ticket y del Suampo. Para mañana, Renato, ya se ha anunciado la clausura o el cierre de clases el día de mañana en el sistema educativo público y privado, así como también la cancelación del ferry Galaxy que salía mañana también de ruta de Roatán a La Ceiba, a la espera de que el aeropuerto internacional Juan Manuel Gálvez pues se mantenga siempre igual como ha estado el día de hoy, no activo. Esto es lo que ha sucedido acá en Roatán. Las autoridades pues se mantienen siempre en monitoreo. De momento hay una fuerte cantidad de lluvia que cae sobre Roatán y todavía se espera 50 milímetros más, según lo han anunciado las autoridades de Copeco. Renato. Gracias, Isaac. Estamos pendientes de más reportes suyos. Desde el Departamento Insular de Honduras también se ha extendido la suspensión de clases para este miércoles 18 de octubre en los centros educativos gubernamentales y no gubernamentales en los niveles prebásico, básico y media de todo el departamento de Colón, debido a las fuertes lluvias que se generan en el departamento. Así que no haga ninguna agenda para viajar en ferry mañana a Roatán o a Guanaja, suspendido, a Utila. No haga agenda para visitar islas de la bahía en general, y ya ven ustedes la situación que también impera en el departamento de Colón. Hola, ¿qué tal? Inicio presentándoles imágenes satelitales. ¿Cómo se mueve la humedad, los núcleos convectivos en el territorio hondureño y el resto de Centroamérica, producto del frente frío
que está justamente sobre el Golfo de Honduras. Sin embargo, ya aparecen algunos puntos rojos, que es cuando el fenómeno entra en su etapa de frontólisis, es decir, que comienza a disiparse. Pero para esta jornada de miércoles, todavía los volúmenes en milímetros acumulados en la costa atlántica hondureña y en la costa caribeña son bastante elevados, cercanos a los 200 milímetros. Y justamente aquí están las proyecciones, estas zonas en rojo, es justamente donde más precipitaciones tendremos, el departamento de Colón, Atlántida, Islas de la Bahía, mientras las corrientes de viento continuarán en ráfagas llegando del norte y pues son corrientes de aire frío, por lo que ustedes pueden ver que el índice justamente ultravioleta llega pues bien bajo en la parte alta, pero al llegar al sur aquí sí se vuelve a elevar a 10, que es peligroso. Es decir, que solo la zona sur está fuera del rango de este fenómeno que nos afecta ahora mismo. 1.6 metros el oleaje en el litoral caribe hondureño, producto de esas ráfagas de viento de las cuales estamos hablando. Las temperaturas continuarán por debajo de los 30 grados Celsius en la mayor parte del territorio hondureño y solamente en el sur tendremos calorcito de 35 grados. Y a propósito de calor, pues el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático de la ONU, pues nos muestra en esta proyección cómo las temperaturas globales continúan elevándose y dice que de llegar a 2.9, al menos 1.000 millones de personas perderán la vida. Así que no hemos visto nada sobre las consecuencias del calentamiento global y el cambio climático. La acción urge. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Bien, en unos minutos tendremos en directo desde el Congreso Nacional a José Andino. ¿Qué resultados se han producido hoy con motivo de estas reuniones del presidente del Congreso Nacional con los jefes de bancada? ¿Han logrado consensos? ¿Se van a reanudar las sesiones en este poder del Estado que, según un informe de la ASJ, es el menos productivo de los tres poderes del Estado en nuestro país, el Congreso Nacional de la República? Con el mayor y mejor presupuesto de la historia, el Congreso de Honduras, al acercarse el cierre de la segunda legislatura, es uno de los poderes del Estado con los más bajos resultados, poca productividad legislativa, pero amplios gastos en viáticos, subsidios y salarios. Atentos al desarrollo de esta noticia. Pero antes, en educación financiera te contamos por qué los expertos en finanzas recomiendan que la suma del pago de todas las deudas de un universitario no debe exceder del 25% de sus ingresos. Educación financiera es presentado por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Si va a pagar renta, compare las opciones. Si usted es un universitario que está en busca de vivienda, tenga presente que el apartamento en el barrio más exclusivo de la ciudad podría no encajar con su presupuesto de estudiante. Ahorra para emergencias. Si no tienes cómo ahorrar, puedes encontrar un empleo a tiempo parcial al invertir en tu educación. La universidad es lo primero. Sin embargo, si tu horario lo permite, busca en tu comunidad un empleo de tiempo parcial que no interrumpa tus estudios. Ojo con la diversión. Generalmente los universitarios no consideran la diversión como un rubro importante a la hora de realizar su presupuesto. Sin embargo, el no incluir este gasto dentro de las cuentas puede estar haciendo un hueco cada vez más grande en las finanzas personales de los estudiantes. Educación financiera fue presentado por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Televicentro y Emisoras Unidas, junto a la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo USAID, en una alianza estratégica, presentan 2 documentales denominados Fuente de Vida y Fluyendo Juntos, orientados a fomentar las buenas prácticas para la protección y conservación de los ecosistemas para hacer frente a los efectos del cambio climático. USAID, bajo el proyecto de adaptación climática en alianza con Televicentro y Emisoras Unidas, mediante la campaña de Plantatón HN, firmaron un convenio de lanzamiento de los documentales Fuente de Vida y Fluyendo Juntos, que enfatizan en la importancia de las buenas prácticas ambientales. Es salvar vidas, salvar nuestra tierra, la agricultura, el modo de subsistencia de nuestro país, de los campesinos, de la gente que tal vez por falta de educación
quieren sobrevivir, pero realmente están haciendo un daño tremendo. Además, educar a los niños. Muchos de nosotros, cuando veamos los documentales, nos asustaremos no solo de la belleza que todavía tenemos, ni de los héroes que están trabajando por ella, sino de lo que nos explican, de que pequeñas cosas son tan trascendentales para la sobrevivencia de todos los hondureños y en este caso pues del mundo entero. Proteger los humedales y las cuencas hidrográficas es esencial para preservar el ecosistema y ambas cintas cinematográficas que serán transmitidas a finales de octubre serán vitales para concientizar y educar a miles de hondureños. Es importante porque a través del sistema de Televicentro se da a conocer esta maravilla que tiene el país, los desafíos que enfrenta, quienes están ayudando, los héroes que están ayudando a conservarlo y cómo el país se beneficia de esa conservación. USAID forma parte de los aliados de Plantatón HN, mismo que trabaja para fortalecer la capacidad de los sistemas hondureños de resistir y responder a la variabilidad del cambio climático. Es casi imposible para comunicar con millones de jóvenes o personas en Honduras sin esta alianza. Entonces, es sumamente importante. Y también es importante para educar y comunicar sobre la importancia de la protección del medio ambiente. Televicentro y Emisoras Unidas, como empresas socialmente responsables y comprometidas con el medio ambiente, han mantenido por 8 años la campaña Plantatón HN, que tiene como objetivo impulsar y crear conciencia en la sociedad. José Andino, en el Congreso Nacional se han producido elementos que esperancen a los hondureños de que este Congreso va a reanudar su actividad legislativa. José, ¿o seguimos en lo mismo? Buenas noches, licenciado Renato Álvarez. Bueno, estamos a la espera de que baje el jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras, Yossi Toscano, para que dé los detalles sobre esta reunión que tiene con el titular del Congreso, Luis Redondo. Pero antes de esta reunión han hablado los jefes de bancada del Partido Nacional y del Partido Liberal. Estamos hablando del abogado Tomás Zambrano y del ingeniero Mario Segura, que han dado los detalles en cuanto al resultado de estas reuniones. Escuchamos. Hemos sido claros con Luis. Nosotros hasta este momento continuamos apoyando la propuesta de Cabañas con Jenny. Ese es la primera punto que le hemos tocado al diputado Redondo. Segundo, le hemos pedido, como lo hemos pedido público, también en privado, de que ya es hora de que se convoque a sesión de pleno del Congreso, independientemente tengamos o no tengamos los 86 votos para elegir el nuevo fiscal. También le hicimos las observaciones y las preguntas en título de aclaración sobre lo que ha salido en los diferentes medios de comunicación y que han denunciado en programas diputados del Congreso sobre 2 temas. Junta de Transición, que nosotros no acompañamos la Junta de Transición como propuesta en estos días. Segundo, también sobre el declarar estado de emergencia, el tema del Ministerio Público. Entonces, la plática ha sido como todas. Indudablemente que obligadamente se tocó el tema del fiscal. Le manifesté cuál es la postura del Partido Liberal en el sentido de que seguimos apoyando la misma persona que ya ustedes conocen, y también se habló un tanto de la agenda, que es una agenda larga que se nos ha acumulado en el transcurso de estos 40 días que no hemos podido sancionar, y siempre tratando de buscarle una salida al tema, pero al final pues la conclusión es de que se va a hablar con los demás jefes de bancada. Creo que estuvo ya el del Partido Nacional para ver de qué manera buscamos una posible alternativa a la problemática. Bien, estas han sido las posiciones de la bancada del Partido Nacional y del Partido Liberal, y también ya han hecho su ingreso los diputados Karen Martínez
del PAC y de la DC, también Carlos Raudales, y a las 10 de la noche está citado el jefe de la bancada de Libre, Rafael Sarmiento, pero este nos confirmó que estaría en su representación, estaría el secretario del Congreso Nacional y miembro de Libre, el diputado Carlos Zelaya. Así transcurre el ambiente en el Congreso Nacional en estos momentos sin haber humo blanco sobre la elección del fiscal general y adjunto. Con este contacto yo retorno con ustedes al estudio principal. Pero la noticia debería ser qué respondió Luis Redondo a las preguntas que le hicieron diputados, si es cierto que se va a producir una intervención en el Ministerio Público, que se va a decretar una emergencia. ¿Qué respondió Luis Redondo? Pues esto lo conoceremos el día de mañana, ya que no han querido brindar ni van a dar un resumen en cuanto a los resultados de estas interrogantes que han hecho pero los diferentes Tomás Zambrano no dijo nada. los partidos representados en este poder del Estado, pero lo que han manifestado días atrás es que al parecer ellos han descartado esta intervención en el Ministerio Público. Bueno, vamos a esperar un nuevo resumen de José Andino en torno a esta situación que se presenta en el Congreso. Ya prácticamente estamos acercándonos a los 2 meses que siguen ganando su salario, viáticos, todos los beneficios que tiene un diputado y no trabajan. Cristina. Y a propósito, con el mayor y mejor presupuesto de la historia, el Congreso Nacional, al acercarse el cierre de la segunda legislatura, se convierte en uno de los poderes del Estado con los más bajos resultados. Poca productividad legislativa, pero amplios gastos en viáticos, subsidios y salarios, además de un prolongado descanso, revela el último informe de veeduría presentado este día por la ASJ. El Congreso Nacional al cierre de su segunda legislatura vuelve a salir aplazado en un reciente estudio de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, que evaluó los últimos 3 meses de actividad o inactividad legislativa. 77 proyectos fueron presentados en lo que va del 2023, de los cuales solamente 20 han sido aprobados. 13 han sido publicados, de esos 20 que fueron aprobados, de los 77 que fueron presentados. La peor producción legislativa de la historia, con el mejor presupuesto de todos los tiempos, al pasar de 1.248 millones de lempiras en el 2022 a 1.448 en el 2023, y se recetan para el próximo año 1.523 millones de lempiras, en su mayoría para sueldos, subsidios y jugosos viáticos, que no dejan de fluir aún en medio de la parálisis legislativa y hasta en los largos periodos de vacaciones. En este trimestre, el Congreso Nacional ha gastado 296 millones de lempiras. Y de esos 296 millones de lempiras, el 58% de esto simplemente fue orientado a sueldos y salarios. Los diputados recibieron 57 millones de lempiras. Y quiero que nos enfoquemos en la gráfica, por favor. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué recibieron viáticos en junio? Si en junio los diputados estaban de vacaciones, muchas gracias, estaban de vacaciones. En septiembre, que no fueron a legislar, igual siguieron recibiendo estos viáticos. En estos 3 meses inactivos aparecen 6.3 millones de lempiras en viajes al extranjero, sin contar el paseo por la Plaza Roja, la Catedral de San Basilio y el Kremlin en Rusia, un congreso que, según el informe de ASJ, a esta fecha no tiene nada que envidiarle al congreso que tanto criticaron en tiempos de los nacionalistas, con sus gastos excesivos, su opacidad e ineficiencia. Sí, en los últimos 5 meses y medio, ¿no? Pues prácticamente el Congreso Nacional ha sesionado menos de 15 veces, ¿no? Tenemos el mes de mayo, donde apenas hubo 2 sesiones, el mes de junio y julio, que hubo una sesión respectivamente, agosto, que sí sesionaron 8 veces, pero luego tenemos septiembre y lo que va de octubre con 0 sesiones, un Congreso totalmente paralizado. Dice el informe que cada hora de trabajo le cuesta en promedio al bolsillo de los hondureños 6.762 lempiras, sin contar la nueva versión del Fondo Departamental con subsidios a diputados de Libre y afines al oficialismo por el orden de los 112.8 millones de lempiras solo este año, dinero que, al igual que en el pasado, no pasa por ningún proceso de rendición de cuentas. Bueno, esta es una ONG que con los 2 años de la narcodictadura lo tuvieron todo y hoy no lo tienen.
que también hay un motivo por qué descalificar las acciones del Congreso. Y eso no nos extraña. Aquí aparecen 8 diputados de todos los partidos con asistencia perfecta, pero también 4 que no llegaron a ni una sola sesión, así como aquellos que, pese a estar en el poder, cerca de la familia presidencial, solo se presentaron a 2 sesiones, pero ya llevan como 5 viajes oficiales fuera del país. El Consejo Central Ejecutivo y la bancada liberal decidieron este martes autoconvocarse este miércoles en horas de la tarde a la Cámara Legislativa para meterle presión a los miembros de la Junta Directiva de este Poder del Estado, que se niega a reanudar las sesiones y continuar empantanados en la estéril discusión para elegir al fiscal general y adjunto del Ministerio Público. Porque hay otros temas aparte del fiscal que son importantes para Honduras, para el pueblo y que están parados. O sea, y ellos tienen que llamar sí o sí, porque no podemos estar así. Yo creo que nunca había, creo en la historia había pasado que un Congreso estuviera tanto parado en un año, porque no solo esto, cuando los magistrados, cuando el CAF, y hoy con esto, y al final no es culpa de nosotros, porque el que cita, el que convoca es la Junta Directiva a través de su presidente, Luis Redondo. Tanto las autoridades del partido como la bancada coinciden en presentarse primero al Congreso como una medida de presión para terminar con la parálisis en este poder del Estado y luego definir con los 22 diputados si se suman al bloque de oposición legislativa para convocar a sesiones extraordinarias al tenor del artículo constitucional 190 que los faculta para hacer este movimiento. La bancada del Partido Salvador de Honduras en conferencia de prensa aseguró que está totalmente en contra de cualquier intervención ilegal en el Ministerio Público, lo cual ha estado promocionando libre, o la cual ha estado promocionando libre la intervención. La bancada del Partido Salvador de Honduras consideró que esa acción es un mal mensaje a la Organización de las Naciones Unidas porque comporta una violación a la Constitución y la ley que no contribuye a la lucha anticorrupción. La bancada del Partido Salvador de Honduras recordó al Congreso Nacional que no puede eludir su responsabilidad de elegir fiscal general y adjunto y por último anunció que ante la injustificada e ilegal paralización del Congreso, la bancada está lista para convocar extraordinariamente a sesión junto con las bancadas del Partido Liberal y Nacional y los demás diputados que quieran cumplir con el mandato constitucional. Además, condena cualquier treta urdida desde la presidencia del Congreso para disolver ese poder del Estado. La diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, reveló que recibió un mensaje privado de un diputado del cual omitió su nombre por seguridad, que le dijo que desde el oficialismo se estaría reactivando el tilín-tilín para comprar votos en la elección del fiscal general y adjunto. Yo recibí un mensaje que por ahora voy a mantener en reserva de un compañero diputado diciéndome que ya hay una intención de parte del oficialismo de usar las mismas prácticas deshonestas que en su día utilizó Juan Orlando Hernández, y es utilizar el tilín-tilín para conseguir votos. Espinosa aseguró que si el oficialismo retoma esa mala práctica del pasado, cada partido político debe tomar sus propias medidas ante esas acciones inmorales y delictivas. Mientras el Congreso Nacional sigue en su prolongado receso en alta mar, en las aguas del Pacífico, los pescadores salen diariamente a faenar para traer un sustento a sus familias, pero con miedo e inseguridad por ser capturados por la naval nicaragüense, que los exhibe como trofeos, pues el Parlamento hondureño se resiste a ratificar un tratado de límites marítimos que daría seguridad a los pescadores en su trabajo, además de devolverles la dignidad para no ser exhibidos como carnada, aseguran. 2 años transcurrieron desde la firma del Tratado de Límites Marítimos con Nicaragua en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de Fonseca. Pero hasta la fecha en el Congreso hondureño prima la indiferencia y el desinterés por ratificar un instrumento que le garantiza al país su salida a mar abierto, lamentan pescadores artesanales de la zona sur. Franklin Gómez es habitante de Cedeño. A diario, él y su grupo salen a faenar aguas adentro del Golfo de Fonseca, con el temor de ser capturados por las fragatas nicaragüenses, que inmediatamente inician la persecución. Los atacan las bases navales. Ustedes bien saben que cada quien cuida lo que tiene. Cada quien cuida lo que tiene y
Hay veces nosotros sabemos la hora que los vamos, pero la hora que vamos a venir nunca se sabe, porque nunca se sabe si los van a capturar la base naval de Nicaragua. Muchas veces los pescadores hondureños son capturados y exhibidos como un trofeo por parte de Nicaragua, que irónicamente sí cumplió y de inmediato ratificó el Tratado Integracionista del Bicentenario, que reconoce sus fronteras con Honduras en el Golfo de Fonseca. El problema en todo esto es la inexplicable demora de Honduras, a quien llaman a ponerse las pilas de una vez. Que se pongan pilas porque en realidad lo necesitamos. El pueblo pescador de la zona sur siempre ha estado olvidado. Es un sector que nunca se ha tomado en cuenta. Para este experto en derecho internacional, la explicación es clara. El primer anillo de poder ve con nostalgia y celo político que fuera Juan Orlando Hernández y no Xiomara Castro, quien diera el primer paso con el régimen nicaragüense. No podemos apreciar otra cosa más que un celo político, porque fue Juan Orlando que lo firmó. Ahora, pues, aunque es un país que tiene un régimen afín con el gobierno actual, pero como fue con el reciente gobierno que se firmó, entonces no hay que ratificarlo y no hay que darle atención. Yo creo que es una irresponsabilidad. Esta diputada de Libre rechaza ese extremo y aclara que el documento fue entregado a Cancillería desde el año anterior para un riguroso y extenso análisis, aunque desconoce si ya fue devuelto al Congreso. No obstante, fuentes consultadas por TN5 confirman que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya remitió el análisis del tratado al Poder Legislativo. Se le va a dar seguimiento a eso y que desde el Ejecutivo iban a enviar lo que correspondía al Congreso Nacional. Entonces habría que verificar primero con Cancillería a ver si ya se finalizó eso y si fue enviado al Congreso Nacional. Al final queda la impresión que Honduras está renunciando a su derecho de tener su propia salida soberana al Pacífico, cuestionan los analistas, que recuerdan que pese al fallo de la Corte de La Haya en 1992, Nicaragua no había mostrado interés en establecer los límites marítimos entre los dos estados, hasta el 2021 que los reconoce. José Miguel Álvarez, Telenoticias. La Embajada de Honduras en Nicaragua informó este martes que logró indulto para 43 ciudadanos hondureños privados de libertad en ese país, quienes serán entregados por parte del gobierno de Daniel Ortega a autoridades hondureñas este miércoles en la mañana en la frontera de Las Manos. Cabe señalar que los privados de libertad que en sus antecedentes penales y policiales tengan cuentas pendientes con la justicia hondureña serán trasladados a los lugares que corresponda, reza un comunicado oficial, al tiempo que señala que la iniciativa se desarrolla en atención a migrantes y detenidos en el extranjero, bajo el principio de reunificación familiar. Vamos a una nueva pausa comercial aquí en el Noticiero Líder. Un informe presentado hoy por el Comité por la Libertad de Expresión, Sé Libre, indica que el clima de libertad de expresión en Honduras sigue siendo de riesgo. Pero antes, en nuestra sección del emprendedor, le contamos cómo una familia en Santa Bárbara despunta en el arte de moldear la madera, cuyos productos se cotizan dentro y fuera del país. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Las manos artesanas de los pateplumas son las encargadas de poder hacer de la madera reciclada unas obras de arte. Este es el caso del emprendedor Gerardo López, quien la pandemia del COVID lo obligó a buscar una manera de salir adelante con su familia. Fue así que un retoque de fuego encendió la llama de buenas ideas creativas que gustó mucho a aficionados del arte y la cultura. Surgió de la pandemia y hemos ido mejorando las repisas que elaboro para decoración de jardines. Bueno, hacemos zapateras, hacemos estantes flotantes para paredes y también repisas para poner libros, pueden poner juguetes, zapatos. Es decir, que son multiusos las repisas que elaboro. El negocio es un patrimonio familiar, ya que sus hijos y esposas se involucran y llevan un poquito de todos para darle belleza en cada diseño
que sale a la venta dentro y fuera de Santa Bárbara. Correcto, colaboran mucho mis hijos y mi esposa también, es decir que entre la familia pues jalamos parejo. Bueno, en Facebook estamos como Suculentas Maderas y Más, también en Instagram. Y también me pueden contactar a mí al 95 87 44 51. La pandemia obligó a reinventarse a muchos emprendedores de Santa Bárbara. Hoy estas artesanías en madera son vendidas hasta fuera del país. Desde Santa Bárbara, Edward Fernández, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Esta noche en nuestra noticia positiva destacamos la labor de 18 mujeres en el departamento de Olancho que se destacan por mantener limpio su municipio. La noticia positiva es presentada por Cemento Bijao, 65 años construyendo historias. 18 mujeres valientes han sido contratadas por parte de Sermucat. Con el propósito de mantener nuestra ciudad impecable, estas mujeres no solo demuestran un compromiso inquebrantable con la limpieza de nuestras calles, sino que también son ejemplos inspiradores de dedicación y sacrificio. Y nosotros hacemos nuestros esfuerzos de que la ciudad de Catacama se mantenga limpia y hacer el esfuerzo pues, de que nuestros jefes también estén satisfechos con nosotros. Cada día a las 3 de la madrugada estas trabajadoras incansables se reúnen a sus labores, dispuestas a enfrentarse a los desafíos que implica su trabajo. Nos da la oportunidad de levantarnos a las 3 de la madrugada, a dar un inicio en el cual para entrar a nuestro trabajo. Y desde esa hora pues nosotros empezamos a hacer nuestra ciudad de Catacamas para mantenerla limpia. Nosotros arriesgamos nuestras vidas porque nosotros no sabemos lo que vamos a encontrar en nuestro camino durante estamos hacia la dirección del trabajo. Lo que hace aún más positivo su labor es que a través de este empleo, estas mujeres tienen la oportunidad de brindar a sus hijos una educación de calidad y mantener a sus familiares. Les dejo su comidita hecha para que el niño varón vaya a la escuela y la niña vaya a un salón que la tengo de belleza, la tengo estudiando mi hija. ¿Y para qué? El trabajo me sirve de mucho porque gracias a mi Dios pues he sacado a mis hijos adelante. La dedicación de estas 18 damas no solo embellece el municipio, sino que son un ejemplo de superación para otras personas. Alex Ordóñez, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Cemento Bijao, 65 años construyendo historias. Al menos 23 defensores ambientalistas de la tierra y territorios han perdido la vida violentamente desde el año 2022 en Honduras a la fecha, en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades. De ellos, más de media docena son casos ocurridos solo este año, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. De la veintena de muertes violentas, 12 se reportaron en el departamento de Colón, 6 en Lloro, 2 en Atlántida, 1 en Choluteca, 1 en Lempira y otro deceso en Intibucá. La situación de violencia contra los defensores es alarmante y en la mayoría de los casos se desconocen las causas y a los responsables que motivaron los crímenes. Asimismo, el CONADE condenó y expresó su repudio por el asesinato de Kevin Mesa, miembro de la empresa asociativa campesina de Isletas, EASI, quien murió de varios impactos de bala el pasado 15 de octubre en el sector de La Guan, mientras otros miembros de la EASI fueron objeto de agresiones. En el marco de la visita de la relatora de la ONU para la Libertad de Opinión, Irene Khan, el Comité por la Libertad de Expresión Sé Libre presentó su informe anual sobre la materia, en el cual destaca que el clima de libertad de expresión sigue siendo de riesgo, con énfasis en la reducción de espacios cívicos, la puesta en práctica de una política gubernamental de negación de la información y presuntos ataques del gobierno a figuras claves de los movimientos sociales y ONGs. La ministra de Derechos Humanos dijo que analizarán el informe porque la política del gobierno es respetar la libertad de expresión.
En el informe anual de libertad de expresión presentado por CELIBRE destacan circunstancias limitantes de la libertad de expresión como la violencia, ataques ilegales y restricciones al papel que desempeñan actores sociales como los periodistas que informan profesionalmente a la población. Hemos presentado desde hace ya más de 20 años nuestra propuesta de cómo trasladar este tipo de criminalizaciones, de persecución a los periodistas y a las voces críticas del ámbito penal, es decir, que nadie vaya a parar a la cárcel por este tipo de delitos, al ámbito civil. CELIBRE registra en 2022 98 alertas contra la libre expresión, 80 incluyen agresiones físicas, asesinatos, atentados y amenazas de judicialización a periodistas, comunicadores y trabajadores de medios. Ha sido una promesa de los actuales diputados de derogar aquellos artículos del Código Penal, que son alrededor de 18 artículos que criminalizan con los cuales se puede meter a la cárcel a un periodista o penalizarlo gravemente. El informe anual de libertad de expresión se presenta previo a la visita de la relatora de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, a quien se expondrá con detalle las amenazas a periodistas y defensores que trabajan en pro del cumplimiento a los derechos humanos y en la protección de los recursos naturales. Hay que tener claro que las amenazas, pues obviamente no se hace aquí una explicación exactamente de los casos y necesitamos a nivel de la Secretaría de Derechos Humanos, que además tiene el ejercicio de la ley de protección, hacer un acercamiento para conocer más sobre estos casos. CELIBRE señala que la violencia es una forma extrema de agresión contra la libre expresión del pensamiento y aboga para que el Estado investigue y sancione toda amenaza e intimidación contra defensores y periodistas. En otra temática, siguen diversos sectores en el Congreso Nacional de la República facilitando sus puntos de vista y observaciones del proyecto de presupuesto general para el 2024. Hoy el turno fue para la Asociación para una Sociedad Más Justa. Hablamos temas como la importancia de buscar una simplificación administrativa, como decía también la ley de compras y contrataciones del Estado y todo el tema de la política salarial, que si bien es cierto, el presupuesto general de la República es muy rígido y el 24% es destinado a sueldos y salarios y lo vemos año con año. Sin embargo, ya es importante tomar decisiones para ir revirtiendo ese porcentaje para que quede espacio para realizar inversión pública y atender pues otras necesidades de la población. El miércoles, es decir, mañana, el turno es para la Secretaría de Infraestructura y Transporte, el sector discapacidad, la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras y la Organización Fraternal Negra Hondureña. Y por último, el Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI. Es la discusión de la principal herramienta de desarrollo que tiene cualquier país, el presupuesto general de la República. Por eso usted debe ser parte y ponerle atención a estas temáticas. Los principales sectores productivos del país se reunieron este día para pedir al gobierno que se les escuche. Ya vamos a tener detalles de esta noticia, pero antes, el asesor del Congreso en temas financieros, Claudio Salgado, despeja las dudas del Foro Social de la Deuda Externa, en el sentido que el proyecto de presupuesto de la República contempla hacer uso de las reservas internacionales del Banco Central, contrario al convenio suscrito con el FMI. Pero Salgado dice que el convenio no será violentado y que los fondos que se mencionan se refieren a los desembolsos que el FMI hará al Banco Central por cada revisión superada. Al Foro Social de la Deuda Externa le preocupa la utilización de recursos del Banco Central para financiar el presupuesto del año fiscal 2024 que se contempla en el proyecto remitido al Congreso Nacional, pese a que en el acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional establece un límite de 0 en financiamiento de esa institución para el presupuesto. Hay una contradicción desde nuestro punto de vista, obviamente, ¿verdad? En el sentido de decir, yo me estoy comprometiendo con un ente financiero internacional, pero en la planificación que nosotros estamos revisando, bueno, lo estoy considerando como una
línea posible de financiamiento. Pero el economista Claudio Salgado, asesor del Poder Legislativo, sale al paso y aclara que el compromiso con el Fondo Monetario Internacional se cumplirá a cabalidad. No son reservas del Banco Central, no son préstamos del Banco Central directamente, sino que es, como le digo, es un traspaso de los desembolsos que realiza el Fondo Monetario por las revisiones al programa. Explica el economista que los fondos a los que se refiere el Foro Social de la Deuda Externa son los proyectados que el FMI acreditará al Banco Central por cada revisión superada del próximo año, que equivale a 117 millones de dólares, que luego deberá transferir a la Secretaría de Finanzas. Entonces el próximo año va a haber 2 revisiones, entonces va a haber un desembolso de 234 millones de dólares. Ese dinero el Banco Central lo va a traspasar a finanzas. Entonces de ahí usted puede deducir de que están los 6.000 millones del EMPIRA que señala el presupuesto de la República. Por otra parte, este martes el Consejo Hondureño de la Empresa Privada recomendó al Congreso Nacional reperfilar el pago de la deuda. Particularmente la deuda interna, para generar más fondos por parte del gobierno para destinarlos a educación, salud e infraestructura. Lo consideramos como un aporte importante. De hecho, el director de Crédito Público, el licenciado Orlando Gardner, señaló que se ha estado trabajando y se continuará trabajando en esa dirección. Durante la reunión, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada también cuestionó la baja ejecución presupuestaria en las diferentes secretarías de Estado. Los principales sectores productivos del país se reunieron este día para pedir al gobierno que les escuche, que no se cierre a sus planteamientos, porque el sector productivo está siendo gravemente golpeado y con déficit de producción en la mayoría de los rubros. En esta reunión, una de las novedades fue la participación del movimiento campesino de la Guanmuca, que se suma a los reclamos para romper el blindaje del gobierno. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Porque se sienten huérfanos y asfixiados por las deudas, los sectores productivos del país conformaron una comisión para buscar acercamientos con el gobierno, porque hay intermediarios que les cobran por cada reunión con el asesor presidencial, Manuel Zelaya. Estamos cambiando el enlace con el señor presidente, porque el señor Garibaldi los ha cobrado, bueno, a nosotros como a Pemasur los cobró para llevarlos a hacerlos el enlace con el expresidente Zelaya, y la realidad es que es un fracaso lo que los ha llevado él. La verdad es que a esta comisión se le está dando todo el apoyo necesario, la confianza para que sirva de enlace y que canalicemos a través de ellos la discusión de esta problemática que no ha sido tocada en los primeros 2 años del presente gobierno. Según datos revelados en esta reunión, un 90% de los productores están en la central de riesgo, además de informar sobre el déficit en la producción de granos y más en arroz. Honduras actualmente tiene un consumo de 2.3 millones de quintales de frijol, 5 millones de quintales de arroz y 20 millones si sumamos productos balanceados y harina de quintales de maíz, de los cuales estamos produciendo apenas, por las condiciones que tenemos, 6 millones de quintales de maíz. Estamos acercándonos a los 2 millones de frijol, pero en arroz tenemos un déficit enorme, 500.000 quintales sobre los 5 millones que estamos. Este martes los ganaderos, los productores de arroz, maíz, frijol, camarón, con la novedad de los integrantes del Movimiento Unificado Campesino de la Guan a una sola voz, lanzaron un SOS para lograr apoyo gubernamental. Con problemas en bancos, con problemas de no comunicación con el Estado, porque se nos han cerrado los espacios y eso es lo que queremos. Bajo el lema "sin productores no hay comida y sin comida no hay vida", los agricultores piden al gobierno les apoye para producir la tierra con la readecuación de las deudas. El decreto ese, como Banadesa no puede aliviar intereses en orden del Ejecutivo y Legislativo, entonces daba alivio de intereses, y si el prestatario le fallaba por dos cuotas consecutivas, volvían a aplicar nuevamente los intereses viejos. Entonces eso era lo que mandaba Banadesa, pero en este momento ya no puede Banadesa porque no hemos tenido la voluntad del legislativo. Según el gobierno, con el apoyo del bono tecnológico y agrícola, la producción de maíz oscilará en los 7 millones de quintales y en frijol cerca de 2 millones.
Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El gobierno debe implementar políticas públicas para recuperar los empleos perdidos y promover la industria nacional, no solo de la maquila. Debemos trabajar internamente en el consumo local para no depender del mercado extranjero, recomienda el presidente de la Asociación Nacional de Industriales. Aproximadamente 30.000 empleos se han perdido porque hay cierre de empresas y reducción de personal. Y eso es muy preocupante porque son gente que está a la deriva, es gente que no hay puestos de trabajo para ellos. Lo hemos claramente reflejado en las cifras del Seguro Social, en las incorporaciones formales, que son muy bajas, menos de 3.000 personas nuevas incorporadas al Seguro Social de manera formal. Y realmente hay 150.000, 200.000 personas saliendo al mercado laboral todos los años. Entonces, si estas personas no encuentran trabajo, tienen que emigrar. La situación todavía es más crítica porque muchas empresas han cerrado operaciones. Otras reducen personal porque las ventas sufrieron un descenso. Pero estos empleados emigran del país, lo que genera una escasa mano de obra calificada. Apoyar la producción nacional en el campo es la demanda de algunos sectores, ya que las protestas en Guatemala han impedido por varios días el tránsito de camiones de carga con productos que proveen a comerciantes hondureños, revelando así la alta dependencia que se tiene de productos importados. Comerciantes de flores en el mercado Guamilito resienten una baja en sus ventas, y es que es desde Guatemala que se surten, pero por las protestas en ese país desde hace varios días disminuyó el ingreso de flores. Nos está afectando bastante porque la mayoría de las flores ingresan de Guatemala. Todas las flores principales como cerrosa, lirio, gerberas, girasoles, claveles vienen de allá. Si alguien nos dice necesito, por ejemplo, una variedad de rosas, se nos complica bastante, porque de repente nos dan 3, 4 paquetitos que son de un solo tono. Y se nos complica bastante con los clientes. Pero ahí estamos, de a poquito. Esperamos que se resuelva la situación allá porque en el área aquí, en el mercado Guamilito, nosotros dependemos bastante de lo que es Guatemala. Este mismo problema enfrentan comerciantes de verduras y frutas que abastecen sus negocios con productos que cultivan en el país vecino, situación a la que hay que prestarle atención, indica este ex viceministro de Agricultura, quien llama a retomar la importancia de apoyar la producción nacional ante la alta dependencia de productos importados. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso, verdad? Bueno, eso requiere altas inversiones. Y aquí en Honduras tenemos algunas pequeñas empresas que están produciendo en invernaderos en forma hidropónica y que, pero son pequeñas inversiones comparadas con las que hay en Guatemala. Entonces, ahorita que Guatemala tiene bloqueadas sus carreteras y su frontera, pues nos damos cuenta de la alta dependencia. Esto indica debería tomarse como referencia para prevenir a futuro otros eventos que podrían presentarse. Este dirigente campesino dice que ellos están dispuestos a trabajar en el campo. Hay proyectos en marcha en algunos municipios, pero requieren de más apoyo. Y lo que necesitamos es el apoyo. Tenemos tierra, tenemos parte de riego, lo que necesitamos es bombas para regar. Ya tenemos instalado ya muchas cosas que les cuesta a los campesinos. Entonces, el campesino, cuando no se le da el apoyo necesario, hay una decadencia en la producción. Reiteran que hay capacidad para producir muchos de los productos que se adquieren en el exterior, pero es urgente el apoyo, sobre todo cuando aún hay secuelas de los fenómenos naturales que han afectado el país. Bueno, José Andino continúa en el Congreso esperando que termine la reunión del presidente Luis Redondo con la jefatura de la bancada de Libre, pero aún no hay humo blanco si se van a reanudar o no las sesiones en el Congreso Nacional.